La humanidad nunca falla en recordarnos que su hobby favorito es el morbo. 192 millones de personas vieron gente matarse por billetes tan solo en su primer mes de estreno. Y para Netflix esto significó 1650 millones de horas de éxito visualizadas. Si aún no puedes dimensionar la obsesión humana, esto es equivalente a que toda la población de Argentina haya mirado esta masacre colorida 4 veces seguidas. Al parecer hay algo hipnótico en ver cómo le explotan los sesos a alguien mientras suena luz roja, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. ¿Y cuánto costó esta locura? Pues 21.4 millones de dólares, lo que da un promedio de 2.1 millones por cada uno de sus 10 episodios. Un presupuesto modesto comparado con Stranger Things, donde cada episodio cuesta como si usaran cámaras bañadas en oro, alrededor de unos 10 millones. Pero igualmente no hay que subestimar a los coreanos, porque lograron transformar esos 21 millones en 891, más de 40 veces el costo de producción. Ni Gi-hun podría haber financiado este circo ni con toda la dignidad que perdió por ganar el premio en la temporada 1. Y hablando de Gi-hun, él está muy insatisfecho con la experiencia, por lo que decide levantar una queja formal. Llama al organizador y le comenta sus quejas, al igual que yo cuando hablo con mi banco después de haber tenido que rechazar 5 nuevas tarjetas de crédito en menos de un mes. La llamada concluye en nada, por lo que Gi-hun toma un taxi de vuelta a la ciudad. Una vez que llega, entra a una tienda y compra un cúter. Va a un baño a inspeccionar su cuerpo para así arrancarse el rastreador de los juegos. Lo único malo es que fue visto por un niño, el cual en vez de tener que ir a terapia tendrá que acudir a un exorcismo para lidiar con el trauma de entrar al baño sin haber tocado la puerta. Por otro lado, el detective de la temporada anterior continúa con vida después del plomazo que recibió. Pasan 3 años, él se recuperó y siguió chambeando duro, ya no como detective sino como oficial de tránsito. Ahí andaba poniendo multas sin pudor alguno y como una especie en extinción. Un policía honrado. Él está sumamente molesto con el sistema judicial coreano, que no le creyó nada sobre aquella isla misteriosa donde fue plomeado, lo que nos recuerda que a veces la burocracia es más dolorosa que una bala en el hombro, y es por esto por lo que cuando es contactado por su ex jefe para volver a su cargo de detective, este declina la oferta, además de que se abstiene de contar que su hermano es un organizador de los dichosos juegos del calamar, lo cual lo hace perder el título que le acababa de otorgar como policía honrado. Volviendo con Gi-hun, él no pierde la esperanza de terminar con los juegos, está tan obsesionado que hasta sueña que es visitado en su propia residencia por el organizador en persona. Sin embargo, el único que lo visita es al que le paga para gestionar la búsqueda del reclutador trajeado, y es que como son las fechas en las que Gi-hun fue capturado, tiene la corazonada de que se llevarán los juegos en esas mismas fechas una vez más, así que pone un precio de 1.000 millones de wones, o lo que sería más de medio millón de dólares, para el que consiga al reclutador de traje. A la par de esto, el ex detective también busca la isla mediante el capitán que lo rescató de la muerte 3 años atrás. Aún así, en todo este tiempo no ha logrado ni conseguir una pista extra. Debido a esto, se desanima un poco y se resigna ya no volver la siguiente semana para una nueva búsqueda. Los que también estaban por resignarse son estos dos sujetos contratados por Gi-hun, pues el de la camisa guinda empieza de escéptico y pone en duda la veracidad de la historia de Gi-hun. El jefe le dice que nadie se gastaría tanto dinero si no estuviera seguro de lo que dice. Mientras estaban con la duda de si sí o de si no, escuchan del otro lado de la estación el mítico juego de los sobres, y aunado a que el tipo que lo hace es un trajeado que cumple la descripción de Gi-hun, rápidamente lo llaman para darle aviso. A este le brillan los ojitos al escucharlo, por lo que da la orden de seguirlo, al mismo tiempo que se pone en marcha lo antes posible. Se emociona tanto que no cuida su velocidad, a lo que un oficial de tránsito lo detiene, siendo ni más ni menos que el ex detective, solo que este asume que será el típico viejo castroso que pone excusas para no pagar su multa, así que delega el trabajo a su compañero. No obstante, Gi-hun, centrado en su misión, asume la multa y se va deprisa. Esto llama la atención del ex detective, así que se propone investigarlo. Por otro lado, el chico con el que jugó el reclutador recibe la tarjeta de los juegos y también una llamada de su novia. Lo irónico es que ella también tiene la tarjeta, además de que está en una clínica de embarazo. Volviendo con el reclutador, este compra muchos panes junto con boletos de lotería. Esta rara actividad la hizo exclusivamente para jugar un retorcido juego con los vagabundos. Una vez que llegaba con ellos, les ofrecía el alimento o el boleto de lotería. A las personas que escogieron el boleto en vez del alimento les terminó dando un sermón del por qué eligieron mal, además de terminar pisoteando los panes y volverlos
inhumanamente incomibles a los ojos de estas personas hambrientas, a las cuales no les quedó de otra que mirar atónitamente el suceso. Una vez que hizo su fechoría, se retira a un callejón poco transitado, y es aquí donde los empleados de Gi-hun lo quieren emboscar aprovechando su superioridad numérica. Sin embargo, el reclutador se sobrepone ante ellos y los captura fácilmente. Momentos más tarde llega Gi-hun, pero lamentablemente no encuentra más que vestigios de la pelea que hubo ahí. Mientras tanto, el detective recordó sus interacciones con Gi-hun en el pasado, además de que también consiguió información sobre dónde se llevan a cabo las operaciones del equipo de búsqueda que contrató. Llega al lugar y convenientemente en ese momento un sujeto entra comentando la ubicación de Gi-hun, por lo que después de tomar un arma se pone rumbo hacia allá. Durante que esto pasaba, el reclutador se puso a jugar un juego aún más macabro que el anterior con los vagabundos. Puso a sus persecutores a jugar una mezcla de piedra, papel y tijeras combinado con la ruleta rusa mortal. Obviamente estos sujetos hubieran preferido no jugar, pero pues no les quedó de otra. Por suerte, al inicio las matemáticas les estaban favoreciendo. No obstante, como el reclutador tiene algún complejo sádico de la personalidad, acelera las cosas modificando la probabilidad de morir, a lo que lamentablemente el persecutor principal pierde el juego y es asesinado. Es aquí cuando Gi-hun vuelve a su casa encontrándose con este maníaco. El reclutador tiene menos creatividad que yo al escoger la temática para mi canal de YouTube, por lo que recicla el juego que hizo con los pobres infortunados de sus persecutores. Como la probabilidad de recibir el plomazo es solo 1 de 6 al principio, mientras más pasa el tiempo más tenso se pone el ambiente. Aquí la batalla, en vez de ser en contra de las matemáticas, es una lucha de egos, y es por esto mismo que cuando ya solo queda un intento con 100% de probabilidad de muerte, el reclutador prefiere no romper las reglas e irse con el poco honor que le quedaba después de confesar que incluso él mismo fue quien acabó con su propio padre. Justo en este momento llega el detective. Primero encuentra al empleado que estaba capturado en una habitación cerca de Gi-hun. Centrado en su objetivo, no da mucha importancia a este sujeto, siguiendo con su búsqueda. Encuentra a Gi-hun en esta situación tan comprometedora, por lo que estaba a punto de ponerlo bajo arresto. Por suerte, su empleado golpea al detective aclarando la situación. Encadenan al detective en una bañera, pero después de una charla queda en evidencia que ambos están tras la misma meta, así que se organizan para hacer equipo y llegar al fondo de esto. Gi-hun proporciona tanto su fortuna como su arsenal de juguetes para la lucha contra los enmascarados de la isla. Además, ordena la búsqueda de más hombres que los ayuden en su misión. En otro punto de la ciudad, una joven está siendo regañada por dormir en un estacionamiento privado. Esta chica norcoreana es una trabajadora de un parque de diversiones que está en busca de su hija, y como todo humano tiene sus fallas. Por ejemplo, ella es una guardia que mata a los perdedores del juego del calamar. El detective visita la tumba de la esposa de su hermano en busca de alguna señal de vida por parte de este último. Al no encontrarla, se retira y visita a su madre. Ahí, hablando con ella, nos revela información muy importante de su hermano, el cual no debemos olvidar que es el organizador de los juegos, como que él estuvo dispuesto a donar uno de sus riñones para salvarlo, pero que sin embargo tiempo después la cuñada del detective se enfermó y gracias a la falta del riñón de su hermano no pudieron salvarla. En la chaqueta del reclutador había una tarjeta que mencionaba una discoteca. Es por esto por lo que al contratar a un grupo de exmarines con experiencia acuden al lugar todos. Entre los preparativos para la operación, Gi-hun cambia una de sus muelas por un rastreador, ya que su plan es infiltrarse en los juegos para descubrir la ubicación de estos. Una vez en la discoteca, el detective y Gi-hun identifican a los enmascarados y se proponen a capturarlos. No obstante, los guardias logran separar a Gi-hun subiéndolo a una limusina en la que tiene una conversación con el organizador a través de una bocina. Aunque el detective y los marines seguían a Gi-hun, son emboscados por más guardias, perdiendo a su líder en la persecución. Y hablando de él, logra ser aceptado como jugador. Es dormido mediante un gas químico, recobrando la conciencia hasta que ya está de nuevo en la sala común con el resto de los jugadores del juego del calamar. Después de un rato entran los guardias, a lo que empiezan a explicar la dinámica de los juegos próximos. Todos estaban indignados por el trato tan inusual, porque claro, nadie es secuestrado en un día cualquiera, así que los guardias, para romper la tensión, empiezan a exhibir las deudas de varios de ellos. En este momento conocemos varias caras que serán recurrentes a lo largo de esta historia, como el jugador 7 y su madre, la jugadora 149, también el jugador 333, que es el chico que conocimos en la estación de tren, que es un youtuber de inversiones cripto que a su vez tenía una novia embarazada que también está en los juegos. Él, al ser una figura pública, va a tener conflicto con jugadores internos, como con Thanos, el jugador 230, un rapero que perdió dinero por seguir sus consejos de inversión, o con el jugador 124, que básicamente su personalidad se basa en ser el lamebotas de Thanos. Estos tres tienen un breve encuentro que termina solo en amenazas. Por su parte, los marines y el detective empiezan a seguir la ubicación de Gi-hun a través del rastreador que le pusieron. Esto lo hace nuevamente con el
capitán que le salvó la vida al detective. Para su pésima suerte, al llegar a la ubicación que mostraba el rastreador, solo encuentran un pescador, y aunque lo confrontan no obtienen respuesta sobre el paradero de Gi-hun. De nuevo en los juegos se hacen los preparativos tomando la respectiva foto del jugador y llevándolos al campo. En el camino, Gi-hun se encuentra con su amigo, el cual está portando el número 390. Obviamente Gi-hun, sabiendo la gravedad del asunto, le instruye no separarse de él. Llegan al campo de juego y este es el mismo de la otra vez, el de la muñeca de luz verde y luz roja. Aquí Gi-hun empieza a dar instrucciones ante todo sobre cómo se debe jugar. Las intenciones de él son las mejores, sin embargo esto no lo libró de parecer un loco de remate. Los jugadores conscientes del gran premio igualmente estaban jugando según las reglas. El problema surge cuando una abeja se para en el cuello de una jugadora, provocando que ésta se asuste y se mueva para espantarla, lo que desemboca en su muerte por romper las reglas y moverse cuando no debía. Al ver que no eran mentiras las palabras de Gi-hun, muchas personas entran en pánico queriendo escapar del juego, lo que conlleva una gran masacre por parte de los enmascarados. Los jugadores que siguen dentro del juego empiezan a escuchar a Gi-hun siguiendo al pie de la letra todo lo que dice. El único que no lo hace es Thanos. Él se toma un fármaco de dudosa procedencia y se pone igual de loco que los que fondean la economía colombiana a base de compra de harina. Algo curioso que pasa en esta prueba es que algunos guardias no remataban a los jugadores. Es por esto por lo que la joven de hace rato sí que lo hace, lo cual cobrará sentido más adelante. Tras este primer juego con este desenlace tan desalentador, muchos jugadores estaban súper desanimados queriéndose marchar. No obstante, muchos de estos se vuelven víctimas del capital al ver cómo empiezan a caer los billetes del premio, y es que por cada persona que muere, este aumenta. Así que después de ver esto, varios cambian su opinión y deciden quedarse a jugar más juegos. Empieza una disputa y los guardias tienen que crear una votación. Empiezan los jugadores a votar por su preferencia, y es en este momento que surge otra disputa en la cual Gi-hun tiene que confesar que él ya jugó los juegos en el pasado, pero pues no termina nada y se prosigue con la votación, la cual cada vez se pone más tensa. El último en votar es el jugador 1, el mismísimo organizador de los juegos, y como a él le tocó decidir si seguían o se terminaban, obviamente como el agente del caos que es, votó por continuar. Pasa el tiempo y un grupo de jugadores se acerca a Gi-hun, entre ellos el jugador 1. Ahí Gi-hun comenta el posible siguiente juego, a lo que un viejo envidioso empieza a decir que se debe guardar esa información privilegiada. Al mismo tiempo que pasaba esto, la jugadora 149 estaba con la número 222. Como la viejita notó el embarazo de la joven, esta intenta ayudarla de alguna manera. Volviendo con Gi-hun, también conocemos al jugador 388 que forja una alianza con ellos al congeniar con el número 390. De aquí en más los jugadores nomás conversan entre ellos y matan el tiempo hasta el siguiente juego. Lo más relevante que pasa tiene que ver con el jugador 1. Este frena un conflicto entre Thanos y su achichincle, los cuales estaban golpeando al youtuber de cripto. Luego, al caer la noche, el jugador 1 cuenta su historia a Gi-hun. Con esto, aunado unas cuantas mentiras más, se gana su confianza. Por otro lado, un jugador de traje negro le llama la atención a la joven por estar rematando a los jugadores. Lo que pasa aquí es que estos guardias tienen un negocio clandestino de tráfico de órganos, por lo que ella les está haciendo perder mucho dinero. No obstante, la chica sigue firme a sus principios, argumentando que ella está haciendo el trabajo por el que fue contratada. De vuelta en la ciudad, el detective pide ayuda a la policía, pero para variar es nuevamente tomado como loco, así que se decide a trabajar de forma externa a la legalidad, contratando un segundo bote. Pasa la noche y Gi-hun junto con su grupo de aliados se presentan al segundo juego. Este trata de cruzar una serie de obstáculos mientras están atados de los pies como equipo. Esta prueba tiene que hacerse contra reloj. El primer obstáculo es el juego de los sobres, el segundo es tirar un objetivo con una piedra, el tercero es el juego conocido como gongi, el cuarto es el trompo, el quinto y último es hacer dominadas con una cosa cuyo nombre desconozco. Aquí se forjan varias alianzas debido a los equipos que se formaron. La madre, que iba acompañada de su hijo, se junta con la chica trans debido a la discriminación que estaban viviendo ambas por sus respectivas condiciones. Sin embargo, para sorpresa de todos, tienen un excelente desempeño, logrando pasar los obstáculos justo a tiempo. Aún así, el equipo de Gi-hun tuvo el mejor desempeño, todos los obstáculos los pasaron a la primera. El número 1 le puso tensión haciéndose el idiota intentando bailar el trompo con la mano derecha, pero pues luego lo intentó con su mano dominante y lo hizo fácilmente. Después de este juego se actualiza la cantidad del premio, y es por esto mismo que se hacen nuevamente las votaciones. En esta ocasión la victoria de las personas que quisieron jugar fue más dominante. Incluso personas como el amigo de Gi-hun votaron inocentemente por esta opción. La viejita entra en conflicto con su hijo ya que este último la traicionó votando círculo, a lo que le tuvo que confesar a su mamá que debe más dinero del que ella cree. En este espacio entre juegos hay varias conversaciones entre varios personajes, una que otra amenaza e incluso reproches.
jugadores. No obstante, quien se lleva la peor parte es la guardia de seguridad que conocemos de hace rato. Ella es amenazada por dos guardias cortándole la cara y advirtiéndole que deje de imponerse en sus planes o le irá peor que una simple cortada. Al día siguiente comienza otro juego más. Este trata sobre hacer nuevamente grupos de un número específico de personas para poder entrar a una habitación y pasar de ronda. En este juego pasan varias cosas interesantes. Se afina una alianza más sólida entre el grupo de Gi-hun con el grupo de la chica trans, la madre y el hijo. La chica guardia cede ante las amenazas de los demás guardias, provocando que deje de rematar a los jugadores que pierden. Thanos y su achichincle provocan la ruptura de una casi amistad entre el jugador 125 con la jugadora 380. El jugador 333 casi se reconcilia con su exnovia y próxima madre de su hijo, pero lo más importante que pasó es que vimos ese instinto asesino del jugador 1 que hizo todo lo posible por ganar el juego. Todo esto siendo visto por el jugador 390. Esta ronda de parejas fue la última, quedando solo 100 jugadores con vida. Sabiendo estos números, Gi-hun y su grupo saben que en la próxima elección hay altas probabilidades de que salgan libres, pues ahora el dinero del premio sería más. Además, varios jugadores cambiarían de opinión debido al miedo de ser los siguientes en perder, y dicho y hecho, varios jugadores cambian de opinión, entre ellos los nuevos aliados de Gi-hun. No obstante, pasó algo que no contemplaron. Una jugadora que había votado X cambió a círculo, lo que terminó con un marcador de 49-50. El número 1 es quien tiene que decidir si se empata o se sigue con el siguiente juego. El jugador 390 desconfía de él debido a lo que vio momentos atrás y está a punto de contarlo para todo el grupo. Sin embargo, de último momento, el jugador del número 1 vota por X interrumpiendo el mensaje. Este empate desemboca en que se tenga que hacer una nueva votación al día siguiente. Como obviamente el tiempo libre de ocio aburre a cualquiera, el grupo de los que votaron X empiezan a discutir con el grupo del círculo, cada uno argumentando y amenazando, pero que termina concluyendo en nada. Pero nomás en ese momento, porque pasa el rato y en los baños el grupo de Thanos empieza a molestar al jugador 125. Esto provoca que el jugador 333 lo defienda, a la par que convoca al equipo X para que le tiren esquina. Thanos hace también lo mismo con el equipo círculo. Todo escala a los golpes cuando la chichincle del rapero empieza a mencionar a la exnovia del número 333, así que comienza una pelea de violencia física. Los organizadores de los juegos tenían esta pelea prevista, por lo que desde antes les habían dado tenedores. Obviamente los jugadores no se quedaron quietos, utilizando los utensilios de cocina como armas. La pelea escala aún más, provocando 5 muertos, 3 del equipo círculo y 2 del equipo X. Pero bueno, mientras todo esto ocurría, el detective junto con los marines ya tenían gestionada la nueva búsqueda de la isla, incluso acordando pasar las noches en medio del mar. Esto termina siendo bastante relevante, porque el capitán, que hasta este momento se estaba haciendo pasar como un buen samaritano tecnológicamente incompetente, se revela como el saboteador del grupo. A medianoche se despierta uno de los marines y descubre al capitán haciéndole una modificación al dron de búsqueda. El marín de primeras no desconfía del capitán, siendo esto el mayor error de su vida, ya que provoca su fin. Gracias a esto, en una expedición al hallazgo de una puerta es que son atrapados con una trampa explosiva, mermando así sus ánimos para la operación. Volviendo a los juegos, el equipo círculo, sabiendo su inferioridad numérica y contando con los tenedores, se proponen atacar durante la noche al equipo X, para así ser ellos los que ganan la votación del día siguiente. El equipo X se quiere anteponer a esto atacando primero. Sin embargo, Gi-hun, que tiene una moralidad más rota y reparada que el arte Kintsugi, les recuerda que los enemigos son los organizadores del juego, así que junto con su equipo crea un plan utilitario en el cual sacrificarán varias vidas de su equipo para poder hacerse con las armas de los guardias. Llega la noche y con la oscuridad el equipo círculo pone en marcha su fechoría, atacando y matando a numerosos jugadores por portar el estandarte X. Mientras ocurría todo esto, el grupo de Gi-hun se escondió y se hizo pasar por cadáveres. Los guardias, al pasar cerca de ellos para revisarlos, fueron sorprendidos por estos arrebatándoles las armas. Con ellas provocan un cruento enfrentamiento del cual salen victoriosos. Capturan a un guardia y le piden guiarlos hasta la sala de operaciones. Sin más opciones, el guardia acepta. No obstante, los aliados de Gi-hun eran como 10 y los changos rosados eran más de 50, aunque convenientemente este grupo de 10 les estaban dando batalla a guardias de seguridad que antes en el primer juego tenían puntería perfecta, pero que ahora no dan una bala. La falta de munición cobra factura. Aunado a la predecible traición del jugador 1, todos los aliados de Gi-hun son asesinados, incluso su propio amigo siendo desvivido ante sus ojos a escasos centímetros de él. Los únicos jugadores que conservaron su circulación sanguínea en su estado normal fueron los que no portaron armas, la chica trans y el jugador 388. La penúltima porque se rindió por consejo de la viejita, y el último porque le dio un ataque de pánico por ante tan sangrienta situación. La serie termina aquí, con la historia más inconclusa que propuesta de político en campaña. La siguiente temporada sale en este año 2025. Fin. Suscríbanse, dejen un
comentario y no sé qué más se puede hacer. Like.